El Evangelio para este domingo está ubicado en San Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. Vamos a leer esta parte de la escritura para la reflexión de la mañana del día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos permita entender la palabra del Señor en este día y que nosotros estemos dispuestos tanto en nuestro intelecto como en nuestro corazón y nuestras acciones para recibir la palabra. Espíritu Santo de Dios, en este día nos disponemos para escucharte. Disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón y también te rogamos que nos permitas actuar frente a esta palabra. Por favor, Espíritu de Dios, que sea un día en el que tú, por tu misericordia, nos hables. Amén y amén. Estas parábolas que el Señor está diciendo parecen haber sido presentadas ante la sensación de la gente en general y también de los discípulos en particular, de que la misión de Jesús no estaba respondiendo a las expectativas judías, expectativas que se tenían con respecto a la llegada del reino. Ellos sienten que no está pasando lo que ellos tenían en su cabeza. Una decepción ante la lentitud, ante la pobreza de los medios con que Jesús está desarrollando el reino y la pequeñez de esto que está pasando. Es decir, hay una decepción general de todos aquellos que en cierto sentido han visto en Jesús como el precursor de ese reino, incluyendo también a sus discípulos. Entonces, eso está pasando. Cuando el evangelista Marcos escribe esta palabra, también hay comunidades un poco tristes y decepcionadas, porque pues lógicamente Jesús ya no está presente, pero sienten que el proyecto del reino de Dios como que no se está llevando como ellos lo esperaban. El Señor tiene entonces que entrar a corregir el concepto que ellos tenían sobre el reino, porque a veces los conceptos equivocados nos generan expectativas equivocadas, y para ello entonces va a contar la parábola que acabamos de leer, por lo menos las parábolas que estábamos leyendo en este momento, y nos va a dejar algunas enseñanzas que esta mañana es importante enfatizar. La primera enseñanza de la palabra para este día es que la tarea principal es sembrar, no cosechar. Escúchelo bien. La tarea principal es sembrar, no cosechar. Los discípulos del Señor no deben vivir pendientes de los resultados. Fíjese cómo está diciendo el pasaje, que sucede con el reino como el hombre que siembra una semilla y lo mismo da que él esté dormido o esté despierto, que él esté atento o desatento después de haber hecho la siembra, porque la tierra en sí misma va a ir desarrollando la semilla y se va a dar un fruto. Entonces,
lo que él tiene que entender es que su tarea principal era sembrar, porque la cosecha se sale ya de sus manos. No tiene que andar preocupado por la eficiencia ni el éxito inmediato. Su atención se debe centrar en sembrar bien el Evangelio, que es de lo que estamos hablando. Los colaboradores de Jesús hemos de sembrar el reino y nada más. En ocasiones estamos más preocupados realmente por el resultado que por la siembra. Incluso escogemos a nuestro terreno el terreno adecuado para sembrar. Vemos a una persona y consideramos que es demasiado pagano para hablarle acerca del reino de Dios. Y nos restringimos en decirle algo acerca de Jesús. Nosotros pensamos en que hay algunos terrenos aptos y otros no aptos, y el Señor no nos está pidiendo a los seguidores de Él que revisemos cuál es el terreno donde se echa la semilla. Eso es problema de Él. Nosotros debemos sembrar. Es la tarea principal. La cosecha realmente es problema de Dios. Es lo que el Señor Jesucristo les empieza a decir a todas estas personas que están un poco angustiadas por la eficacia del reino de Dios. Uno podría pensar que en estos tiempos donde la pandemia nos ha arropado de manera tan fuerte, tan difícil, donde hemos tenido que sucumbir ante muchos proyectos que estaban allí en cierne para desarrollarlos, y como que el reino ha recibido un atraso, como que no estamos haciéndolo, y la eficacia que quisiéramos tener pues no se está dando. Lo importante para el Señor Jesucristo es que no dejemos de sembrar, porque la cosecha va a ser problema de Dios. Él es el que Él es el que tiene esa responsabilidad. En segundo lugar, tenemos que hablar de la esperanza y la paciencia que tiene un sembrador. Probablemente lo más duro y a la vez necesario de un labrador sea la paciencia y la esperanza. Cuando se siembra, indudablemente se espera la cosecha. Nadie siembra por sembrar. No, nadie siembra por pasar el rato. Se siembra porque hay una expectativa, porque se supone que al cabo de un tiempo vamos a recibir una cosecha. Pero esa cosecha no puede ser inmediata y se necesita la paciencia y se necesita la calma necesaria para que la tierra, juntamente con la semilla, produzcan esa cosecha que debe darse. Uno debe tener claro que la vida en el Señor va a dar frutos, indudablemente. A veces no sabemos ni cómo ni dónde, pero debemos tener la seguridad de que no se pierde ningún trabajo que realizamos para la obra del Señor, y cuando lo realizamos con amor. No se pierde ningún cansancio, no se pierde una paciencia dolorosa. A veces pareciese ser que nuestra tarea no tiene el resultado que queremos, pero esa tarea en el reino de Dios es algo más profundo que se escapa a la medida de nosotros, que se escapa a nuestros ojos, y quizá el Señor sea el encargado de derramar bendición al trabajo que hemos hecho y a que la paciencia y la esperanza al fin den resultado. Me sucedió en una oportunidad que llegué a un lugar a compartir la palabra del Señor, y de pronto en ese sitio había un joven que me miraba. Yo no lo logré identificar. Después de que prediqué en la iglesia y compartí la palabra del Señor, este joven se acercó y me dijo: pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Yo tuve que decirle que no lo recordaba. En mi mente no estaba esa persona. Y él empezó a recordarme, me dijo: pastor, yo soy uno de los jóvenes o de los niños que era más inquieto en su iglesia. Le quiero pedir que me disculpe porque yo fui muy inquieto en su iglesia, a veces no ponía atención, iba con mis dos hermanas y mi mamá a la iglesia, y allí estuve muchísimas veces, y quiero decirle que lo que usted sembró en esa época ha dado cosecha hoy, porque soy pastor de una de las iglesias de esta ciudad. Quedé realmente sorprendido
porque incluso en mi mente ya no lo tenía pendiente. En algún momento de su adolescencia y de su juventud, simplemente no lo volví a ver. No me di cuenta qué pasó con él. Pero al paso de los años, al paso del tiempo, me lo voy a encontrar en una ciudad y me dice que lo que sembramos en algún momento en él está dando resultados, y resultados de mucha bendición, porque ahora es un joven que predica la palabra. Por eso, ese es el segundo elemento que debemos tener en cuenta y que la palabra nos dice. Debemos esperar con paciencia. Hace algunos días les dije que en la casa se hizo una huerta que llamamos la huerta de Temi. Y la hicimos para que mi madre estuviese allí pendiente, y sembramos algunas lechugas. En ese lugar sembramos algunas planticas más de comestible, unas lechugas, unos cilantros, y empezaron a pasar los días y lo único que veíamos era el poco de tierra en esa cajita donde supuestamente habíamos sembrado las semillas. Realmente pasaron muchos días y no había el resultado que esperábamos. En algunos momentos le dije a mi madre, esas semillas no sirvieron. Se aplicaba agua, se rociaba todas las mañanas, se cuidaba, pero no salían. Bueno, pues al paso de los días empezamos a ver unos pequeños brotes en esa tierra. Y hoy hay unas plantas muy bonitas. No era de la noche a la mañana. Teníamos que esperar algún tiempo, un proceso natural. Y el labrador sabe muy bien que hay dos elementos importantes para él, que es la paciencia y la esperanza, para que haya ese fruto que se está esperando indudablemente. El Señor dice que el reino de los cielos es semejante. No podemos esperar que el resultado sea inmediato. El resultado y la cosecha dependen del Señor. Y algo que llama la atención del pasaje es la opción de lo pequeño. Dice la Escritura que el reino de Dios se puede comparar con una semilla de mostaza, realmente pequeña, seguramente no la más pequeña, pero una semilla muy pequeña. La comunidad cristiana formada por Jesús es de origen humilde, no es origen pomposo. Cuando Jesús inicia su caminar, lo inicia con un puñado de pescadores, hombres del pueblo, sin una preparación académica muy fuerte, sin economías muy fuertes. La primera comunidad de Jerusalén es una comunidad que está compuesta por lo más humilde de la sociedad, no es lo más pomposo de Jerusalén. Y lo mismo va a suceder con las primeras comunidades que el apóstol San Pablo empieza a formar en distintos lugares. Lo más pequeño, lo más chiquito de la sociedad, no es lo más pomposo. Y el Señor va a hacer esa comparación como con un grano de mostaza pequeño, que más tarde se va a convertir en una comunidad fuerte, como unos árboles con ramas suficientes para cobijar a personas que están sufriendo por todo el Imperio Romano. Es diferente. Ya es diferente ese crecimiento, y el Señor lo está diciendo a través del ejemplo de la parábola de la semilla de mostaza. Es la semilla más pequeña, pero una vez sembrada crece con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo la sombra. Me encontré con un escrito de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano tituló este escrito Las pequeñas cosas, y él dice: son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Baba, pero quizá esas cosas pequeñas desencadenan la alegría de hacer y la traducen en actos. Al fin y al cabo, actúan sobre la realidad y la pueden cambiar. Aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. La realidad se puede transformar. En momentos cruciales de la vida, Dios puede pedir más opciones y decisiones drásticas o difíciles, indudablemente.
Pero lo más frecuente, lo más cotidiano, lo más cercano a nosotros, es que nos pida la siembra de pequeños gestos. Por ejemplo, una sonrisa amable a una persona que vemos en la calle. A lo mejor esa sonrisa amable se traduce luego en un fruto que no vemos, pero que en el reino de Dios sí se puede. A lo mejor un abrazo a alguien deprimido. No necesitamos hacer mucho más. Es la grandeza de lo pequeño. No estamos esperando una cosa extraordinaria, simplemente un abrazo, una sonrisa para aquel que tiene un llanto, un gesto de simpatía y solidaridad hacia la palabra de una persona, hacerle sentir importante en ese momento. Esos tipos de cosas pequeñas en el reino de Dios pueden dar tanto fruto y pueden producir gran estímulo, y es lo único que el Señor está pidiendo. La grandeza de lo pequeño, la grandeza de lo que Dios quiere que hagamos. Estamos esperando muchas veces hacer cosas extraordinariamente grandes, y el Señor nos está pidiendo cosas extraordinariamente pequeñas, pero que en las manos de Él se convierten en extraordinariamente grandes. Un abrazo, una sonrisa, un entender a alguien, un escuchar, una llamada por teléfono a un anciano, una visita a alguien que está pasando por un momento difícil, es extender el reino de una manera gigantesca. Y por eso esas cosas pequeñas en las manos del Señor se convierten en algo grande. No nos olvidemos de estas tres cosas que nos enseña la palabra en este día. En primer lugar, nosotros hemos sido llamados a sembrar. No le importe la cosecha, no le importe qué está pasando con la semilla. Usted dormido o despierto, atento o desatento, después de que haya hecho el buen trabajo de evangelizar, de compartir la semilla del reino de Dios, de ahí en adelante la tarea es del Dios Todopoderoso. No se olvide de eso. Luego lo segundo es que tenemos que tener paciencia y esperanza. No nos angustiemos, tengamos paciencia, tengamos esperanza. A lo mejor habrán semillas que necesitan que se rieguen y se rieguen y se rieguen, y hasta que al fin habrá algún resultado. Y en tercer lugar, indudablemente, es esa opción por lo pequeño. No necesita hacer algo extraordinario. A lo mejor lo pequeño en las manos del Señor termina siendo algo grande y empezamos a transformar este mundo. No lo vamos a transformar de una, no lo vamos a transformar haciendo cosas poderosísimas. Creo que la iglesia debe entender que hay muchísimas cosas que podemos hacer en esta tierra, pequeñas, que hacen grande el reino de los cielos. Creo que usted que me está escuchando, que me está viendo, puede hacer cosas pequeñas en esta semana que pueden hacer grande el reino. Un abrazo, una sonrisa, una llamada. Eso será lo único que Dios necesita para usarlo y hacer grandes cosas con pequeñas cosas. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos por un momento y piensa en esta palabra. Seguramente el Señor quiere hablarnos de una manera humilde y sencilla y quiere usarte. Estás esperando la grandeza de muchas cosas. El reino no se hace con grandeza, el reino se hace con algo pequeño que en las manos de Dios transforma vidas. Oremos al Señor y dispongámonos en este día, en esta mañana, para que sea el Señor quien nos guía y nos orienta en lo que tenemos que hacer. Pensemos un poco en cómo podemos comprometernos con esta palabra. Y dígale hoy al Señor: Señor, perdóname. A lo mejor me olvidé de dar un abrazo, de dar una sonrisa, de llamar a una persona que está enferma o necesitada, de llamar a alguien y escucharlo. Y no sabía que eso era tan importante en el reino de Dios.
Padre Celestial, ¿cómo nos sorprendes con granos tan pequeños como el de mostaza? ¿Cómo nos sorprendes con lo que haces? Pues de algo tan pequeño puedes hacer algo tan grande. En este día estamos en tu presencia, Señor, y te rogamos que en tu misericordia nos hagas comprender que somos sembradores de la mejor semilla del mundo, que es tu palabra, y que aunque a veces como seres humanos nos sentimos tentados a observar el resultado de nuestra siembra, podamos entender que la cosecha te corresponde a ti. Ayúdanos a ser pacientes, a entender que tú eres el dueño de la obra y que en tus manos estamos, Padre, y que de lo pequeño tú haces cosas grandes. Por favor, transfórmanos a nosotros para que transformemos nuestros países. No será con la violencia que los transformamos, no será con la arrogancia, ni con la petulancia, ni con unos puestos en los que se pueden hacer grandes cambios. Será desde lo pequeño que tú nos uses para transformar esta tierra. Ayúdanos a transformarla desde el interior, con nuestra familia, con una sonrisa, con un abrazo, con un buen trato. Ayúdanos a hacerlo para que este reino de los cielos poco a poco se haga tan grande como el árbol de la semilla de mostaza, que luego las aves del campo vienen y se cobijan en él. Por favor, bendice a todos los que me escuchan en este día, y que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en sus corazones. Amén y amén.